Hola a todos, hoy les quiero hablar sobre algo que nos pasa más seguido de lo que creemos. Eso de leer demasiado entre líneas, o como se le conoce, sobreinterpretación. ¿Nunca les ha pasado que están explicando una canción, un libro, una película, y alguien les corta y les dice, cálmate, la escena no es tan profunda, estás sobreinterpretando? Bueno, hoy, de la mano de Jonathan Fuller, venimos a defender esa idea, acerca de preguntarnos eh, más cosas, a no quedarnos solo con lo obvio, porque vale la pena mirar más allá. Entonces, superar no es exagerar. Vamos con la primera idea. Cuando alguien nos dice, estás solo interpretando, lo que está diciendo es, fuiste demasiado lejos, que nos pasamos, como si interpretar mucho fuera más como una sobrealimentación, como cuando vas por tu tercera tajada de torta y tú sigues comiendo, simplemente por comer, ya ni siquiera lo disfrutas, lo sufres. Pero Jonathan Fuller, un crítico literario muy importante, nos dice que esta forma de llamarla es muy injusto, pues no hay una forma correcta de interpretar. A veces, cuando una lectura es intensa, atrevida, incluso rara, puede hacer que veamos algo que no habíamos visto antes. Y eso vale mucho. Retoma una idea de Wayne Bott y plantea que hay dos formas de leer. La primera, el comprender, que es lo básico. Sigues el texto y te cuenta lo que te cuenta. Por ejemplo, eras una vez tres cerditos y entonces te preguntas, ¿y qué pasó después? Luego está el superar, que es ir más allá, eh, preguntarte cosas que el texto no te dice. Por ejemplo, ¿por qué son tres cerditos y no cuatro? ¿Qué representa el lobo? ¿Por qué es el malo? ¿Por qué uno hace su casa de ladrillo, otro de madera y otro de paja? ¿Por qué? Y ahí puedes descubrir que el cuento tal vez te habla sobre el trabajo, de la presión, incluso del miedo. Si ponemos ejemplos actuales, podríamos poner mm, Harry Potter. Es una lectura básica, que en una lectura básica seguiríamos la historia de la magia. El niño Harry Potter descubre que es mago y salva al mundo. Pero si hablando sobre un texto de superar, podríamos ver que hay temas de racismo mágico, sobre la sangre limpia y los mestizos. Hay elitismo en Hogwarts, hay bullying en la escuela. Eh, entonces, el texto, lo que hacemos es preguntarnos más allá. No es solo leer de forma simple como comprender, sino es ver qué hay debajo del texto, qué es lo que enseña. Por ejemplo, eh, otro que podemos ver en una película intensamente. Si vemos la película, es una película divertida, habla sobre las emociones, sobre qué aceptar nuestras emociones, pero también qué nos dice sobre la salud mental en la infancia, por qué la tristeza es necesaria, cómo construimos nuestra propia identidad. Y podemos usar la analogía del reloj. Entender un texto es como mirar un reloj. Tú miras la hora y ya está. Pero superar es abrir el reloj, ver los engranajes y entender cómo este funciona. ¿Alguna vez han abierto un reloj? O al menos su celular cuando vibra raro. Bueno, eso es lo que propone Jonathan Post, abrir los textos, no para destruirlos, sino para ver qué es lo que tienen adentro. Estudiar literatura no es solo disfrutar, es entender cómo funciona. Hay un filósofo llamado Richard Rorty que decía algo muy tentador. Decía, eh, ¿por qué analizar tanto? Solo disfruta los textos y usa lo que te sirva. Bien, te decía, bueno, si uno piensa así, tiene sentido. ¿Para qué complicarse la vida? ¿Para qué analizar tanto? Pero Fuller nos dice, leer por placer está bien, pero si vamos a estudiar literatura, lo que importa es entender cómo funciona el texto. Es como la música. Puedes disfrutar una canción, pero si la estudias desde su estructura, su ritmo, su armonía, puedes disfrutar aún más. Incluso puedes identificarte con la letra. Eh, Podemos pensar en Juego de Tronos.
Sí hay sangre, sí hay dragones, sí hay traición, pero no es solo eso, también hay construcción de tensión en cada capítulo. ¿Por qué hay tantos giros de trama? ¿Qué ideas tiene el poder sobre la realidad? El poder, ¿qué ideas sobre el poder se repiten una y otra vez y pueden estar ligadas a la realidad? Entonces, hay cosas en los textos que pueden ayudarnos a aprender, a entender cómo funciona nuestra propia realidad, porque los textos se, mm, se inspiran en la realidad. Toman cosas de la realidad, lo vuelven ficción para que nosotros podamos estudiarlas, para que podamos aprenderlas. Mm, Podemos decir, ¿alguna historia que te haya gustado que cambió cuando la analizaste con calma? Porque bueno, sí, el significado no tiene límites. A ver, vamos con una idea que pues por ahí. ¿El texto tiene un solo significado? No. ¿Puede cambiar según quién lo lee o cuándo se lee? Sí. Fuller dice que el contexto cambia. Eh, el contexto cambia. Tú no puedes leer una historia en el siglo, digamos, en el siglo XIV y esperar que sea igual de acogida en este siglo. ¿Por qué? Porque cambian nuestros pensamientos, cambia la cultura, cambia absolutamente todo. Incluso tú mismo no puedes leer una historia que leíste de niño igual a cuando la vas a leer de adulto, porque cambian tus pensamientos, cambian tus perspectivas. Y eso cambia lo que entendemos. Y retoma la idea de la deconstrucción. Suena un poquito raro, pero no es complicado. Los textos, dice, no tienen un sentido cerrado, porque siempre pueden ser leídos desde otra mirada, otra perspectiva. Y cita a Wittgenstein, que nos dice, puedo decir bu, 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 y que eso signifique si no llueve, salgo a pasear. Bueno, puede si todos acordamos que significa eso, pero no, no es así. Pero poniéndoles un ejemplo, tú puedes escuchar una palabra en inglés, en alemán, en chino, en ruso, en polaco, en árabe, no sé. Si tú no sabes lo que significa esa palabra, no le vas a encontrar sentido. Pero las personas que sí hablan ese idioma lo van a entender y van a hacer lo que dice exactamente la palabra, porque lo entienden. Entonces, eh, el lenguaje que usamos tiene que ser en ese sentido, tiene que tener un mismo sentido. Eh, Pongamos un ejemplo en el Quijote. En el Quijote al inicio fue una burla hacia los libros de caballería, pero ahora podemos leerlo que la locura como una forma de resistencia, la imaginación frente a la realidad y el sentido de la identidad en un mundo que va cambiando. Podemos ver mm, todo esto en diferentes libros, en diferentes canciones, en diferentes películas, que los textos, conforme va pasando el tiempo, va cambiando. Eh, ¿No les ha pasado que leen un libro y entienden una cosa, pero al releerlo llegan a entender otras cosas? ¿Qué cambió para que cambien su forma de verlo? Ahora sí, el exceso al asombro. El exceso de asombro es una de las ideas que más me llama la atención. Humberto Eco se burlaba del exceso de asombro. Decía que era una manía de buscarle sentido a todo. Pero Fuller dice que es lo más bello, que tiene de malo asombrarse, que ahí está justamente lo interesante. Porque el asombro es lo que hace que el lector diga, ¿por qué se repite esta palabra? ¿Qué simboliza este color? ¿Por qué termina de esta forma? Y Roland Barthes tiene una idea muy hermosa que dice, quienes no releen se condenan a leer siempre la misma historia. Si no volvemos a mirar con ojos nuevos, solo vamos a ver lo que ya sabemos. Y eso es aburrido, no solo para la literatura, sino para cualquier cosa. Eh, por ejemplo, cuando vas de visita a un mismo lugar, si tú
vives lo mismo todos los días, obviamente será aburrido. Es lo que no nos gusta de la monotonía. Al leer un libro, vemos una perspectiva y estamos maravillados con la historia. Y al releerlo podemos notar pequeñas cosas que al inicio pasamos desapercibidas, pero que ahora en la segunda leída tienen todo el sentido. Ahora en la conclusión. Entonces, ¿qué aprendimos de Curioso? Que leer más allá no es exagerar, es tener curiosidad. Que estudiar la literatura no es solo amar las historias, es preguntarnos cómo están hechas, qué nos enseñan, qué fragmentitos de la realidad están escondidos dentro de ellas. También aprendimos que el sentido de una historia nunca está fijo, cambia con el contexto, con los años, con nosotros. Y que el exceso de asombro no hay que reprimirlo, hay que celebrarlo, porque la sobreinterpretación es pensar profundamente. Y bueno, quisiera preguntarle, ¿ustedes son más de mirar la hora o de abrir el reloj? ¿Con qué obras creen ustedes que vale la pena hacer una sobreinterpretación? Bueno, muchas gracias por escuchar mi presentación y hasta aquí llegamos.